Los felinos pueden aparentar que no necesitan de nadie, pero en realidad son criaturas sensibles que están muy atentas a nuestras acciones y al entorno que les rodea. A continuación, te detallaré las 9 formas más comunes en las que, sin darte cuenta, podrías estar haciendo sentir mal a tu gato. 9. Ignorarlos cuando llegas a casa es un error que muchos cometen. Cuando regresas y no reconoces a tu gato ni siquiera con un gesto rápido y suave, ellos lo notan. Los gatos desarrollan un fuerte apego a sus dueños de manera sutil pero significativa. Los gatos forman vínculos seguros e inseguros con sus cuidadores humanos, al igual que los perros e incluso los niños. Cuando su dueño los ignora, especialmente en un momento en el que están programados para saludar o interactuar, como al regresar a casa, puede generarles una sensación de inseguridad. Tómate siempre un momento para saludar a tu gato al llegar a casa, llámalo por su nombre, ofrécele una caricia o un rascado detrás de las orejas. Este pequeño gesto reconoce su presencia e importancia en tu vida, y que eres una parte valiosa de tu mundo. Antes de continuar me gustaría que me des un like. 8. El uso del puntero láser como juguete para gatos puede parecer inofensivo, pero en realidad puede ser perjudicial para su salud. Aunque es divertido ver a tu gato perseguir el punto rojo, este juego puede causar frustración y ansiedad, ya que el gato nunca puede atrapar su presa. Además, al finalizar la sesión de juego, el gato queda sin la satisfacción de haber capturado algo tangible, lo que puede generar estrés y afectar su bienestar emocional. En lugar de usar el puntero láser, es mejor optar por juguetes que permitan a tu gato satisfacer sus instintos naturales de caza de manera segura y gratificante. 7. Desatender sus zonas preferidas de caricias es un error común. Puede que hayas notado que a algunos gatos les encanta un buen rasguño en la barbilla, mientras que otros ronronean felizmente cuando los acaricias en la espalda. Sin embargo, hay áreas como el vientre o la base de la cola que muchos gatos encuentran demasiado sensibles o incluso amenazantes. Las preferencias de tu gato también pueden cambiar con el tiempo. Un gato que disfrutaba de las caricias en el vientre cuando era un gatito podría crecer y no disfrutarlas más. Presta atención a cómo responde tu gato al ser acariciado en diferentes áreas. Comienza con zonas seguras como la base de las orejas, las mejillas y bajo la barbilla. Si parecen cómodos y relajados, puedes probar gradualmente otras áreas, pero siempre ten en cuenta sus reacciones. Si muestran algún signo de incomodidad, es hora de detenerse. 6. No respetar su espacio. Los gatos tienen sus lugares favoritos en la casa, un rincón acogedor, un lugar soleado para descansar o debajo de la cama. Estos lugares son sus refugios seguros donde pueden relajarse, o simplemente disfrutar de un tiempo a solas. Cuando invadimos estos espacios, especialmente cuando se retiran a ellos, enviamos una señal de que sus límites no son respetados. Respetar su espacio es crucial, lo que significa no levantarlos cuando están cómodamente asentados en algún lugar, no molestarlos cuando duermen y no seguirlos cuando se retiran a su escondite. 5. Regañarlos o castigarlos. Los gatos son criaturas muy del momento y no hacen conexiones entre acciones y castigo como podríamos esperar. Si los regañas, no entienden que están siendo reprendidos por algo que hicieron. En cambio, es probable que se sientan confundidos o asustados porque su humano de confianza está de repente enojado o siendo ruidoso. La clave es la redirección y proporcionar alternativas. Si tu gato está arañando los muebles, ofrécele un rascador y anímalo a usarlo. Si están saltando en las encimeras, trata de averiguar por qué y aborda la causa raíz. Tal vez estén curiosos o buscando comida, en ese caso, proporciona más enriquecimiento o asegúrate de que estén alimentados regularmente. Te animamos a ver el vídeo, cómo regañar a tu gato, en mi canal. 4. Los ruidos fuertes o gritos. Los gatos están diseñados para detectar el más mínimo crujido de un ratón en la hierba, lo que significa que los ruidos fuertes en nuestro mundo humano pueden ser sorprendentes e incluso aterradores para ellos. Gritar, en particular, puede ser muy perjudicial. Cuando escuchan voces elevadas, ya sea que alguien les esté gritando o simplemente una conversación en voz alta, no entienden el contexto. Todo lo que saben es que el ambiente se siente inseguro. 3. Ignorar sus intentos de comunicación. Los gatos pueden no poder hablar nuestro idioma, pero ciertamente tienen sus propias formas de comunicarse con nosotros. Esto incluye vocalizaciones como maullidos o ronroneos, así como acciones como traer juguetes o restregarse contra tus piernas.
Cada uno de estos comportamientos es una forma de interactuar y conectarse contigo. Maullar. El maullido es un comportamiento que los gatos han desarrollado principalmente para comunicarse con los humanos. Un estudio de la Universidad de York encontró que los gatos adultos generalmente no maullan entre sí, pero sí maullan a los humanos. Esto significa que cuando tu gato maulla, está tratando de decirte algo. Podría ser que tienen hambre, quieren atención o simplemente te están saludando. Ignorar sus maullidos puede hacerles sentir que sus esfuerzos por comunicarse contigo son en vano. 2. Forzar la socialización. Los gatos son muy particulares sobre sus interacciones sociales y prefieren tener control sobre cuándo y cómo interactúan. Forzar a un gato a situaciones sociales, como hacer que interactúen con otras mascotas, especialmente nuevas, o insistir en que pasen tiempo con personas con las que no están familiarizados, puede ser bastante estresante para ellos. 1. Los gatos confían mucho en el olfato y las señales no verbales para comunicarse. Cuando se les fuerza a una situación social desconocida, estas señales pueden confundirse, lo que lleva a la ansiedad o el miedo. Esto es particularmente cierto para los gatos que no han tenido mucha socialización desde una edad temprana. Los gatitos típicamente tienen un periodo de socialización que dura hasta aproximadamente las 14 semanas de edad. Durante este tiempo, sus experiencias con personas, otros animales y diferentes entornos pueden dar forma a sus futuros comportamientos sociales. La investigación muestra que los gatos son capaces de formar a sus humanos, al igual que los perros o incluso los niños a sus padres. Un estudio publicado en Current Biology, en 2019 encontró que la mayoría de los gatos forman un apego seguro a sus dueños, mostrando signos de angustia cuando el dueño se va y luego demostrando alivio al regresar. Esto demuestra que los gatos sí forman fuertes lazos sociales, pero en sus propios términos. Por lo tanto, cuando se trata de presentar a un gato a nuevas personas o mascotas, la paciencia es clave. Es mejor dejar que el gato se acerque en sus propios términos y en su propio tiempo. También están en la lista los olores abrumadores. Lo que podría ser un aroma agradable o leve para nosotros puede ser abrumador o incluso angustiante para tu gato. Toma por ejemplo las arenas para gatos perfumadas. Mientras que pueden parecer una gran idea para mantener el área de la caja de arena oliendo fresca, para los gatos estos fuertes olores pueden ser bastante desagradables. Los gatos pueden evitar usar una caja de arena con un olor fuerte, lo que lleva a comportamientos de eliminación inapropiados. Te dejamos ver este interesante vídeo, descubre 12 errores de la caja de arena. Definitivamente no es lo que ningún dueño de gato quiere. Además, no se trata solo de incomodidad. Los gatos usan su sentido del olfato para una variedad de funciones importantes. Se comunican a través de feromonas. Los olores artificiales fuertes pueden enmascarar estas feromonas naturales, cegando esencialmente al gato en su sentido del olfato. Esto puede llevar a un aumento del estrés y la ansiedad, ya que el gato se siente menos en control de su entorno. El lenguaje de los gatos es único y a menudo malinterpretado, por lo que a veces muestran amor de formas que pasan desapercibidas para sus dueños. Así que echa un vistazo a este vídeo, Tu gato te ve como su madre, donde encontrarás maneras de amar, y para que nunca te pierdas un momento especial con tu gatito. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad amante de los felinos. ¡Hasta pronto amigos!